manzanas. En esta ocasión vamos a estar hablando de sistemas. Bien, dentro de lo que es la matemática, vamos a establecer que tenemos sistemas lineales y sistemas no lineales. Bien, en los sistemas lineales tenemos que son el típico par de ecuaciones, ¿sí? El que normalmente conocemos como 3x más 2y igual a 5 y 2x menos 2y igual a 8, por ejemplo. Este sería un sistema de ecuaciones lineal. Y lo que pasaría es que si nosotros lo graficáramos, se dibujaría, en este caso, una línea para la primera ecuación, una línea para la segunda ecuación, y el punto donde se encuentran esas dos líneas sería la solución del problema. Pero bien, ahora, ¿cómo introducimos la no linealidad a un sistema de ecuaciones? Bueno, en este caso debemos entender que existen diferentes formas de introducir la no linealidad. Bien, la primera de ellas es a través del exponente, es decir, funciones o expresiones en donde cambia el exponente de la variable. Bien, la otra forma es a través de radicales, es decir, a través de raíces. Bueno, vamos a ponerlo mejor así. La otra forma sería a través de raíces, es decir, la raíz cuadrada de x, o incluso raíz cúbica de x. Bien, de ahí tendríamos también a través de la multiplicación, es decir, multiplicando dos variables. Tendríamos también a través de la división, solamente que en la división ¿sí? Tendríamos la cuestión de la variable sería la que divide. Si le damos una división fija, tendríamos el detalle de que ya no tendríamos, bueno, de que podríamos obtener una ecuación lineal en vez de una no lineal. Bueno, eso es a través de estas operaciones, digamos así, básicas. También sería a través del uso de funciones. ¿A través de qué funciones? Bueno, tenemos las funciones, obviamente, trigonométricas. Es decir, seno, ¿sí? Coseno y tangente. También tendríamos las funciones logarítmicas, ya sea que utilicemos logaritmo de alguna base o utilicemos el logaritmo natural. También podríamos otra vez obtenerla a través de la función exponencial, es decir, utilizando la constante e. De estas formas. Ahora bien, cada uno de estos tipos de funciones que tenemos aquí son los que conocemos como funciones no lineales. Ahora, ¿qué sería un sistema de ecuaciones no lineal? Bueno, muy sencillo. Un sistema de ecuaciones no lineal sería aquel en donde las expresiones tendrían, por ejemplo, formas como
3x más 2y igual a 5 y 2x cuadrada más 2x menos 2y igual a 8 o seno de x menos 2y igual a 8. ¿Sí? Expresiones de ese tipo en donde se empleen algunas de las formas de no linealidad. Aquí tendríamos en este caso un sistema de ecuaciones formado por 3 ecuaciones. Pero bueno, cada una de estas formas de introducir la no linealidad dentro de un sistema de ecuaciones nos va a generar una gráfica diferente, así como las ecuaciones lineales, como la que mostramos aquí, te generan líneas rectas. Las ecuaciones no lineales, cada una te va a generar, ¿sí?, un tipo de línea particular dentro de las gráficas. Bien, vamos a ver cómo están integradas. Bien, cuando tenemos una función o una expresión, en este caso, que utiliza un exponente al cuadrado, ¿sí?, ya tenemos una función cuadrática. Vamos a ver que se nos presenta un tipo de línea que nosotros conocemos como parábola. ¿Sí? Bien, cuando tenemos una raíz, en este caso, como podemos ver, se trata de una raíz cuadrada, debemos de observar que aquí vamos a tener que para esta expresión no hay valores negativos. Todos los resultados empiezan a partir de cero y vamos a ver que la línea empieza a crecer, ¿sí?, formando una especie de curva. Bien, eso es cuando se trata de una raíz. Cuando se trate de un exponente al cubo, vamos a ver que la gráfica toma esta forma de línea, ¿sí?, como si fuera una especie de S, ¿sí?, que pasa por el cero. Y obviamente tenemos valores negativos. Cuando se hace una división, vemos que tenemos el típico o la típica forma de una hipérbola. En la función seno, vamos a observar que este es un tipo de gráficas en donde vamos a decir que tenemos una función periódica, es decir, sus valores se van a repetir a lo largo del tiempo, ¿sí?, de esta forma. Cuando tenemos la función seno, vamos a pasar por el cero, es decir, hay el seno de 0 grados o el seno del valor 0 de la función. Bien, cuando se trata de la función coseno, aquí observen ustedes que para la función coseno, en lugar de pasar por el 0, el primer punto con el que pasamos es el 1 y sigue siendo una función periódica. La función tangente sigue siendo una función periódica y como vemos aquí,
se repiten los valores, formando estas líneas que no son continuas. Bien, cuando se trata de las logarítmicas, vamos a observar que pareciera de cierta forma, ¿sí?, que la línea se pega al eje. La realidad es que los valores, conforme vamos descendiendo, se empiezan a hacer cada vez más pequeños. Por ejemplo, pasamos de 0.001 a 0.0000001 y ahí pasamos a 6 ceros y 1 y así sucesivamente. Los valores se van haciendo más pequeños conforme descendemos, pero en ningún momento tocamos el eje. Bien, esta es con la de logaritmo natural. Aquí estoy utilizando un logaritmo base 2 que vemos que tiene la misma forma. Ahora bien, utilizando la función exponencial y la constante e, observamos de que aquí claramente la función, o mejor dicho, los resultados de la función despegan y despegan lentamente, ¿sí? Bueno, de momento despegan abruptamente y luego se van despegando, ¿sí?, de forma muy lenta. Hacia aquí, hacia este lado, pasa lo mismo que con la exponencial. Empezamos con la logarítmica, que empieza a parecer que se acerca al cero, pero no toca el cero, ¿sí? Es decir, en ningún momento va a tocar el eje. Bien, en el caso del que es inverso de x a la e, ya no es e a la x, sino es x a la e, comenzamos viendo que empieza en cero y despega. No hay resultados negativos. En el caso de las raíces, cuando el exponente es diferente de 2, vemos que tiene una forma similar a la del elevado al cubo, pero la única diferencia es que en este caso está sobre el eje de las x. Bien, y hasta ahí tenemos las diferentes gráficas para expresiones que están introduciendo no linealidad a un sistema de ecuaciones. Bien, entonces regresemos. Entonces, la forma de tener un sistema de ecuaciones no lineal, pues es utilizando algunas de estas funciones que hemos estado viendo, o de estas formas de introducir la no linealidad en algunas de las expresiones que tenemos aquí, o en todas ellas. No es necesario que estén en todas, con que esté en una de las que pertenecen a ese sistema, con eso será suficiente. Bien, hasta aquí los dejamos con este resumen de lo que son las funciones lineales y cómo las no lineales y cómo las representamos. Bien, nos vemos pronto. Hasta luego.